que te voy a enseñar te va a volar la cabeza. Si bien siempre recomendamos invertir en acciones en la bolsa de Estados Unidos o en la bolsa de México, creo que también es momento de ir viendo otras inversiones, quizá otras perspectivas que nos pueden dejar incluso mejor rendimiento en el largo plazo. Claro, hay un dicho que dice que a mayor riesgo, mayor rendimiento, pero quizá no necesariamente cuando te fijas muy bien en qué empresas tienes o quieres invertir. Te voy a compartir mi pantalla. Fíjate bien cómo es que hay empresas que justamente permiten que puedas tener un muy buen rendimiento a lo largo de todos los años. Estas inversiones nosotros le llamamos como inversiones alternativas y existen muchísimas empresas que justamente trabajan o tienen este tipo de o funcionan para darte este tipo de inversiones. Está Cubo Financiero, tienes Atrebus, tienes, no sé, Finsus, muchísimas otras empresas que te pueden ayudar a tener este tipo de rendimientos y que sea de una manera un poco no tan agresiva o por lo menos no de riesgo tan alto como por ejemplo otras inversiones como el Forex o los CFDs o inclusive las criptos. Fíjate bien en esta tabla. La tabla arranca desde el 2015 hasta el 2022. Vamos a comparar los CETES, vamos a comparar el fondo de inversión IVV, que es un ETF que replica o sigue el índice del Standard & Poor's 500 de Estados Unidos. Le sigue el Nasdaq, aquí pusimos Nasdaq, pero realmente es Nasdaq. El Nasdaq es el fondo de inversión que replica la Bolsa Mexicana de Valores. Tenemos la inversión alternativa y tenemos la inflación, que es muy importante siempre compararlo. Recuerda, siempre cada inversión económica que tengas que tiene que tener un retorno muchísimo mayor a la inversión, a la inflación. Claramente los CETES en el 2015 la inflación estaba al 2.72, los CETES estaban al 2.43. La inflación sube al 2.82, los CETES suben al 3.86. Y así sucesivamente te vas a dar cuenta que la inflación y los CETES siempre van de cierta manera a la par. No así la bolsa de valores. Fíjate que desde el 2015 le fue pues mal a la bolsa de Estados Unidos. En el 2017 le fue muy bien, sin embargo, el 2018 menos 0.47%. Claro, hay que entender también que dentro de ese año había subidas y bajadas. En el 2019 le fue de maravilla, 31.25. 2021, en el 2020 con todo y pandemia le fue muy bien, 18.40 al final del año. Tomen en cuenta que estos son resultados de final de año también. Sin embargo, en el 2022 ahí fue donde no estuvo bueno el rendimiento, no se tuvo muy buen rendimiento, al contrario, tuvimos minusvalías. En el Nasdaq, que es la Bolsa Mexicana de Valores, en el 2017, al contrario de la Bolsa de Estados Unidos, tu dinero seguramente, si tú invertiste este año en la Bolsa de México, pues tuviste una minusvalía, una pérdida de menos 13. Lo mismo en el 2021. En el 2022, pues nos fue mucho mejor. Si te das cuenta, hay un poquito quizá de movimiento en contra de la Bolsa de Estados Unidos. Si te das cuenta, aquí en el 2016 crece más la Bolsa de Estados Unidos que la Bolsa de México. Aquí crece positivamente, aquí cae negativamente, aquí cae e incluso ya en territorios negativos, y aquí sube la Bolsa de México. O sea, siempre se ha mantenido, excepto aquí y excepto aquí, como un punto en donde la Bolsa de México siempre es la contra o el movimiento en contra del IBB. Sin embargo, las inversiones alternativas, eso es es algo que a mí me encanta. Las inversiones alternativas siempre, la mayoría de las veces, van a tener casi siempre el mismo rendimiento. ¿Por qué? Porque son inversiones que al final de cuentas no están en el mercado público, son inversiones privadas, son inversiones privadas y son empresas que se dedican, son fintech, son SOFOM, son SATPIs, que se dedican a prestar su dinero, a prestar el dinero de los inversionistas pues a otras personas para justamente hacer crecer el dinero de estos, pero también les prestan dinero para podérselos dar en créditos productivos o quizá en créditos también para personas físicas. Existen muchísimos fondos que prestan para personas físicas o para proyectos productivos o para emprendimiento. Entonces, pues claramente con los rendimientos, como son créditos a final de cuentas en el mercado privado, pues ellos pueden mantener un estándar de cuánto te van a prestar y con cuánto, o sea, es decir, con qué tasa de interés, y obviamente ellos pues pueden ganar
toman el riesgo, ganan una parte mucho más grande, por supuesto, pero a ti te pagan una parte que, si te percatas, se mantuvo siempre por arriba de la inflación. No ha salido el final, obviamente, del 2023. En el Inter seguramente vamos a tener que quizá los CETES estén por arriba de la inversión alternativa, pero esto no es para siempre. Esto pues va a bajar o va a caer en cualquier momento. Si seguimos con esa visión de las inversiones de la bolsa en Estados Unidos, fíjate bien cómo vamos a ver el 2018. Fíjate cómo aquí en el 2018 arranca aquí. Vamos a irnos por acá y termina 20, acá, más o menos. O sea, sí, tuvimos esa subida, ese rendimiento. Bueno, no está exacto el año en estas dos, en este cálculo, por eso aparece un año más bajo en rendimientos que lo que yo te enseñé. Sin embargo, ve la caída que hubo en su momento. Es decir, a final de año tuvimos un rendimiento anual pues de 18%, pero en el Inter, en el año, pues tuvimos una caída. La pregunta es, ¿vas a aguantar esa caída y vas a tener nervios de acero para poder aguantar eso? Ahora, imagínate, vámonos con el tema del promedio. Esto es bastante interesante. Vamos a sacar un promedio de esto. Los CETES en los últimos, que son 8 años, en los últimos 8 años han tenido un rendimiento anual de 5.82. La bolsa de Estados Unidos ha tenido un rendimiento en los últimos 8 años promedio, con todas las subidas y bajadas, del 11.38. Está bien. El Nasdaq tuvo un rendimiento del 5.37. La inversión alternativa, pues si pasa el 11%, pues obviamente es 11%, y la inflación del 4.65. Realmente, si la inflación es nuestro punto medio, o es nuestro, perdón, con quien tenemos que compararnos, entonces apenitas, y estos dos están en amarillo con respecto al tema de la inflación, porque realmente la rebasan por muy poquito. Las únicas inversiones que tuvieron el rebase de la inflación fueron, y muy bien, fueron la bolsa de Estados Unidos y las inversiones alternativas. Sin embargo, las inversiones en Estados Unidos, pues como te puedes dar cuenta, en el Inter hay subidas y bajadas. Sin embargo, en la inversión alternativa, en inversiones alternativas, siempre es el mismo rendimiento, no hay bajadas y no hay subidas. Ahora, imagínate, vamos a hacer simplemente para que tú puedas ver un gráfico aquí, nada más para que te puedas dar cuenta cómo en lo que pasa en todos los años, esta franja verde es la inversión alternativa, esta inversión roja es el IBB, es la bolsa de Estados Unidos. Ve cómo sube y ve cómo baja. Esta es la inflación. Vamos a hacerlo mucho más así, para que tú puedas ver un poquito más gruesa la línea, para que puedas ver la diferencia entre la inversión del IBB, que es la bolsa de Estados Unidos, como a veces está por arriba, a veces está por abajo. La inversión en CETES, que es la línea azul, pues a veces está por arriba, está en el mismo lugar. La inversión del NAFTA, como te comentaba, a veces es lo contrario a cómo se mueve la bolsa de Estados Unidos, y aquí pues lo delata tal cual. Y la inversión alternativa pues siempre se mantiene por arriba de esta, que es la línea esta verde. Se mantiene por arriba de la inflación, muy importante. Entonces, bueno, ya sabes en dónde invertir y ya sabes qué hacer con tu dinero cuando tengas esa disponibilidad o cuando tengas esa capacidad de poder invertir. Hay inversiones que no necesitan arrancar de millones de pesos. Hay empresas que te pueden dar a partir de 50,000 pesos en adelante. Tú puedes empezar a invertir en este tipo de empresas, y pues hay muchas. Solamente asegúrate que tengan unas finanzas sanas, de que tengan una cartera de morosidad, o que tengan una cartera de clientes, una cartera vencida, pues bien, que esté a salvo, que esté segura, que tengan ciertas garantías, etcétera, etcétera. Y con eso ya tienes para poder hacer inversiones en esta industria.